¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado ahí en redes, vamos a estar hablando sobre un tema que a los contadores, a los auditores y referente a la seguridad social creo que les va a interesar. Esto debido a que vamos a hablar del dictamen de seguridad social y del sistema que se utiliza para el envío. Esto un poquito también una cuestión del antecedente y eso lo vamos a estar platicando con nuestro gran amigo invitado que ahorita lo presento. Estamos hablando que por las fechas estaríamos ya a unos cuantos días de presentar este dictamen. Eh, para efectos de dictaminar, pues bueno, tenemos dictámenes locales, tenemos dictámenes del Seguro Social, dictamen del Infonavit y dictámenes para la cuestión del SAT que bien que es, pues es atestiguar alguna función que se pueda tener dentro de las empresas, en este caso, por ejemplo, del IMSS, que esté bien determinadas las cuotas y obviamente con una opinión. Y de esto vamos a estar platicando el día de hoy con el licenciado en contaduría, gran amigo, maestro Juvenal Villaverde, que tiene mucho expertise, tiene mucha de su práctica profesional, de su forma de trabajar justamente ligado a la seguridad social, al tema de contribuciones, al tema de impuestos, y es por eso que nos estamos acercando con él el día de hoy para hablar justamente de este tema. ¿Qué tal, Juvenal? ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que estén viendo este programa. Gracias, Juvenal. Oye, Juvenal, un poquito para ir entrando en cuestión de la materia. Este es el CIDE-IMSS. Así lo estamos anunciando, así se llega a conocer. Pero, pues bueno, siempre nos gusta a nosotros los mexicanos y en especial también a la autoridad hacer acrónimos de ciertas frases o palabras y da como resultado la cuestión del CIDE-IMSS, que sería el sistema de dictamen electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social por la cuestión de las siglas. Entonces, ahí, Juvenal, pudiéramos empezar con un antecedente que nos pudieras decir quién está obligado al dictamen o, al final de cuentas, este tipo de trámite, qué es para efectos de ir matizando la temática del día de hoy. Sí, claro, en relación a lo que es ese acrónimo que tú mencionas, solamente vamos a tomar como un referente, por ejemplo, se publica el jueves 13 de julio del 2017 un acuerdo del Consejo Técnico, precisamente que es donde da, en este caso, ese podemos decir que es el antecedente para este aplicativo como algunos otros aplicativos que ya la autoridad, específicamente el IMSS o algunas otras autoridades han estado implementando. Eso es en relación al antecedente. Prácticamente ahorita, en relación a lo que es podemos hablar de la presentación del aviso, que bueno, de acuerdo a lo que establece también otra norma, que es la propia ley del Seguro Social, en su artículo 16, establece la obligación para quienes en promedio cuenten con trabajadores de 300, tienen la obligación de dictaminar sus obligaciones y en este caso debieron de haber presentado su aviso en el mes de enero, febrero, marzo, máximo abril, hablando del ejercicio 2020, para estar próximos a más tardar el próximo mes, como ahorita como fecha tenemos el 30 de septiembre. Oye, ahí, Juvenal, y estás haciendo un poquito esta visión. O sea, tengo que tener un número promedio de trabajadores para poder dictaminar o para poder estar en opción de poder dictaminar. Aquí sería, ¿es voluntario el dictamen? ¿Es obligatorio? Y aparte, si podemos ir también matizando con estas de las famosas outsourcing, que seguramente hay algunas que sí sobrepasaban el importe de trabajadores que acaba de decir o el número de personal, estas entraban voluntaria, ¿cómo podríamos empezar a ver este tipo de obligaciones, bueno? Bueno, la norma, por así decirlo, específica,
se encuentra en la propia ley del Seguro Social, en el artículo 16, y ahí encontramos que si en determinados supuestos el patrón cuenta en promedio con 300 trabajadores, tiene la obligación de dictaminar, en este caso, sus aportaciones de seguridad social, pero en este caso, si no cumple con ese promedio de los 300, tiene la opción de dictaminar, en este caso, esas obligaciones. Podemos decir, la obligación es a partir de los 300. No tengo los 300, pero tengo esa opción de dictaminarme voluntariamente. Oye, Juvenal, ahorita estoy diciendo 300 y puedo voluntariamente, con menos de 300 trabajadores, dictaminarme. Me ha pasado, y seguramente tú tienes muchos más casos en cuestión de experiencia, en que por X o Y razón, bajo mi plantilla laboral, estaba en 300, 350 en promedio y se me va a la plantilla a 270 por las razones que quieran, independientemente de la cuestión de la pandemia, sino baja la cuestión del volumen de trabajadores que pudiera tener inscritos y que están trabajando conmigo. Y pues ahora sí que ya dejo de dictaminar y al final de cuentas ni siquiera me voy por un tema voluntario. Llega, toca el Seguro Social y te dice, oye, extrañamos tu dictamen. Les dices, oye, es que estoy abajo de los 200, de los 300, perdón, de los trabajadores. Y al final de cuentas casi te están orillando a que vayas y contrates a un contador para efectos de poder dictaminarte aún así a un periodo vencido. Este tipo de efectos o estos casos, ¿surge algún tema de realmente vinculativo de este dictamen? En el caso, digo, en la práctica, lo que te puedo decir que es más común que la autoridad, como tú lo mencionas, detecte que efectivamente te mande un tipo de invitación. Eso es lo común, lo que se vive en la práctica, donde te dice con antelación, te recuerdo que estás próximo a dictaminarte, casi casi te lo viene mandando desde inicios del mes, hablando del 2021, desde inicios del mes de enero, por así decírtelo. Te manda la invitación. ¿Esto a qué se debe? Hay que recordar que dentro de las obligaciones que tienen los patrones es el envío de los movimientos. Con ese envío de los movimientos es un elemento, un dato que el propio patrón le da a la propia autoridad, al Seguro Social. En función a eso, nada más como un pequeño referente, hay que recordar que el instituto emite unas emisiones, emisión mensual anticipada, la EMA, y ahí tenemos un promedio de trabajadores. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente es con ese referente que la autoridad tiene, pues ya tiene los datos. Sí, estás en el supuesto de la obligatoriedad, y en el caso de que estuvieses y no por cualquier razón no presentas el aviso, te emitirá tu multa. De acuerdo al artículo 304A y 304B, que una multa puede ir de 20 UMAS hasta 350 UMAS. Esto que es en cifras cerradas, unos 1,800 pesos de multa, o en este caso las 300, que es la multa máxima que tiene la autoridad. Entonces, esto sería un ejemplo de que la autoridad ya cuenta con datos que el propio patrón envía, y en función a eso te puede emitir ya sea un exhorto, una invitación. Oye, te recuerdo que si estás en el supuesto, te invito a que te dictamines. Eso generalmente lo hacen, lo podemos encontrar a nivel nacional en diversos exhortos que la autoridad realiza, pero si en este caso, en función a lo que comentaste, hay que recordar que hablamos de la obligación en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, y la reglamentación la tenemos en el título sexto del reglamento en materia de afiliación, recaudación, fiscalización, en el título sexto, precisamente, que se llama del dictamen. A partir del artículo 152 nos da la mecánica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si mi promedio anual, en este caso lo que te dice el reglamento, de enero a diciembre, si en promedio puede ser que a lo mejor en periodos iniciamos con 100 trabajadores,
pero hay, por la propia dinámica de las empresas, hay giros donde a lo mejor se dispara, ¿no? Por ejemplo, el giro hotelero, pues en las vacaciones, en los periodos vacacionales. A lo mejor siempre tuviste eso, pero si en el promedio de enero a diciembre llegas a lo que te dice el 16 de los 300, pues eres obligado. De lo contrario, tendrías todos los elementos para acreditar que no estás en el supuesto de dictaminarte. Oye, Juvenal, y ahorita que estás sacando esta cuestión del promedio, de la cuestión de los trabajadores, creo que es importante también identificar que la ayuda que le da el contador público acreditado o certificado, que al final de cuentas va a aportar la opinión en un dictamen, pues bueno, es para ver la determinación de las cuotas y sobre todo también cómo estamos determinando el salario base de cotización. La pregunta que la estaré referenciando ahí, Juvenal, sería, hemos corrido ya 3 años de que tenemos un nuevo sistema electrónico y justamente es el nombre que se le da, sería la cuestión del CIDE-IMSS. Nos ha pasado que entregamos un dictamen primero de forma optativa por medio de sistema, después fue un año obligatorio, después nos cayó la pandemia y emplearon algunos plazos de presentación de aviso y también de presentación del dictamen. Y ahorita, este año 2021, que como lo bien que lo estabas comentando, estaríamos unos cuantos días al terminar septiembre de poder presentar la cuestión del aviso, o más bien del dictamen, los tiempos que tenemos en este año 2021, ¿qué fue la fecha de presentar el aviso? Y también han lado del contador que tiene que presentar los trámites también para poder dictaminar la fecha de aviso de dictamen y la presentación del dictamen. ¿Cambió para este año? ¿Nos dieron alguna prórroga o hay algo que pudiéramos considerar con la cuestión de las fechas? Bueno, hasta ahorita, general, las autoridades no se han pronunciado como tal, sino nos apegamos a lo que se establece en el propio reglamento. Podemos decir que hasta el día de hoy, en el que estamos platicando esto, la fecha es el 30 de septiembre. Si bien algunas autoridades se han pronunciado por derivado de esta situación que estamos viviendo del COVID, pues obviamente algunas autoridades han extendido esos plazos, pero lo más conveniente es ahorita no, pues bueno, tratar o tener como fecha objetivo, digo, sobre todo para estar más tranquilos, ¿no? Porque a final de cuentas, si por alguna razón la autoridad emite o publica casi en los últimos días esa prórroga, pero al menos al día de hoy no existe, no la hay en este momento. Ok, no hay prórroga y la fecha de aviso, ¿cuándo fue? La fecha del aviso, como lo mencionaba, es dentro de los 4 meses siguientes al ejercicio. En este caso, si estamos hablando del que vamos a presentar ejercicio 2020, pude haber presentado mi aviso en enero, febrero, marzo, a más tardar en abril. Y de ahí, la fecha de la presentación de lo que es el dictamen, 30 de septiembre. ¿Y qué pasa cuando una empresa se da cuenta que está obligada y no presentó el aviso de dictamen? ¿Qué elementos puede tener ahorita este contribuyente o patrón? Bueno, si al día de hoy por alguna razón no presentó el aviso de dictamen, eh, pues puede presentar, en este caso, si el vencimiento es el 30 de septiembre, pudiera presentar, si previo, si ya antes de la fecha fatal, tiene ya toda la revisión, hace todo el trámite, si detectó diferencias, hacer los pagos, presentar las modificaciones, pues puede presentar también su aviso y en este caso el dictamen como tal. Ok. Puede realizar. Y también es importante, y a ver si también lo pudieras comentar en un ratito más, la importancia de los dictámenes siempre han sido de que evita una cuestión de que vayan directamente con el patrón, con el contribuyente y que el auditor, el contador público acreditado, certificado o registrado,
responda la auditoría de la parte de la autoridad por cualquier cosa, entregar sus propios papeles. Pero hay veces que la autoridad se ha saltado también este tipo de secuenciales y se van directamente con el patrón en este caso. Juvenal, un poco de este contador, ¿qué es lo que debería de estar viendo, reportando? ¿Qué documentación analiza? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Bien, dentro de la propia revisión que debe de estar, que se establece incluso en el propio reglamento que acabo de mencionar, eh, hay algunos rubros que inclusive se especifican en la propia opinión del contador público. Esto es que la revisión a lo relativo a los movimientos afiliatorios, entendiéndose como reingresos, modificaciones de salario, las bajas, la determinación del salario base de cotización con los conceptos integrantes, no integrantes del salario. Otro punto importante también es la prima de riesgos de trabajo, específicamente el rubro de riesgos de trabajo, si está bien clasificada en la clase correcta. Hay que recordar de las 5 clases que maneja la propia ley del Seguro Social y que esté pagando correctamente la prima de riesgo. Y de ahí hay otros rubros, como lo es en este caso la subcontratación, que para este dictamen, digo, el que se va a presentar no le afecta en relación a las modificaciones que últimamente han estado muy activas las autoridades, pero debe de considerar eso y si fuese también patrón de la construcción, pues bueno, manejar también ese tipo de lo que es el registro de la obra, los trabajadores que intervinieron en la obra. Entonces, eso es lo que hace dentro de la opinión, pues toda la revisión que se realiza a cada uno de los patrones, dependiendo si es patrón outsourcing, si es patrón de la construcción o quitando estos dos sectores, pues como en la mayoría de las empresas, ¿no? Este tipo de rubros todos se revisan. Entonces, estos serían a grandes rasgos los puntos que abarcaría la revisión y por ende que se manifiestan en la propia opinión. Entonces, ahorita como lo estás mencionando, digamos que también estás haciendo una descripción de los módulos que se llenan de este CIDEIMS. Es correcto. Ya hablando de la propia plataforma, entrando a la propia plataforma, hay algunos módulos, ya tenemos ahorita, por ejemplo, ya presentamos el aviso de dictamen, ahorita ya estamos en el proceso de la carga de la información en relación a la revisión de estos puntos, de estos rubros que acabamos de mencionar, y ya iremos dentro de este aplicativo del CIDEIMS requisitando, subiendo toda la información en la propia plantilla que maneja la propia autoridad, relativa a los rubros de remuneraciones, relativa a lo que son las prestaciones, a lo que son las cuotas pagadas, a los pagos a personas físicas, ya mencioné los servicios de personal, eh, la clasificación de la empresa, la balanza de comprobación. Esto es prácticamente ya hablando de los rubros que contiene el aplicativo y también de algunas cédulas de dictamen que también lo maneja el propio aplicativo. Lo mismo, remuneraciones, prestaciones, si hay diferencias por dictamen y en este caso al haber diferencias, lo relativo a las eh, modificaciones de salario derivadas de las observaciones o de la revisión que se tuvo en la empresa. Bueno, un poquito de lo que estaba yo preguntando, haciendo también la cuestión del comentario. Hace algunos años, cuando empezó justamente esto del dictamen electrónico del CIDEIMS, digo que primero fue un tema optativo, a ver quién era el que se quería subir. Las estadísticas de las personas que pudieran estar subiendo la información en el CIDEIM era muy baja cuando fue optativa. Obviamente, el siguiente año, cuando se convierte en una obligación,
al final de cuentas, pues ya fueron el universo de los contadores que dictaminan. Mi comentario va para que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, eh, aquí una persona del Seguro Social decía, el día de hoy nosotros podemos estar viendo en forma lineal o en línea, de manera digital, electrónica, los movimientos afilatorios, como bien comentas, la cuestión de los pagos que se están haciendo, la cuestión del Seguro Social, las altas, bajas, todo tenemos la cuestión de la información. De igual forma tienen toda la información que se sube al dictamen del CIDEIMS. ¿En qué sentido? O sea, tú cuando das de alta como contador el contribuyente, el patrón de estas cuotas, el aviso, tienes habilitado para poder ir llenando todos los módulos o anexos que ahorita estuviste comentando. Y muchos de los que alcanzan a identificar por parte de la autoridad es que en los últimos meses o en el último mes antes de la fecha de presentación es cuando se carga más en la cuestión del sistema. Y es muchas veces cuando nosotros como auditores pues, se nos complica porque no nos está corriendo bien la página, queremos mandar la información todos al mismo tiempo o llenar la información y que la saturación de los canales para entrar al sistema se vuelven complicados. Esto va con el comentario porque esto es una cuestión frecuente que nos bloquee el poder estar presentando los dictámenes y luego andamos solicitando prórrogas cuando pudimos haberlo hecho con un poquito de tiempo. Yo sé que hay veces que nos ganan los tiempos y estar revisando y estar haciendo unas cosas que al final de cuentas hace que nos llevamos a llegar a los límites finales. Eso me ha pasado a mí. Tú en tu base de tu experiencia, ¿qué otro tipo de ejemplos se le presenta a nosotros como contadores en este tema de sistema del CIDEIMS? Sí, fíjate que uno de los puntos muy importantes, yo sé que aquí la audiencia es muy consciente y eso lo toma muy en cuenta, pero fíjate que una práctica que se ha dado desde el arranque de este programa, de este aplicativo, pues hay que recordar que para efectos de firmar el aviso de dictamen y también el dictamen, se requiere realizar por medio de la FIEL, de la firma electrónica avanzada. Entonces, hay que recordar, y te puedo solamente comentar algunos casos que derivado de esta pandemia, pues tanto representantes legales, contadores, pues todos estamos expuestos al tema que vivimos en el 2020, ¿no? Entonces hubo casos donde algunos representantes, digo, no me gusta comentarlo, pero se ha dado que han fallecido, lo mismo dictaminadores, y una de las cuestiones es que hay que estar muy al pendiente del vencimiento de la fiel. ¿Por qué razón? Tú dices, oye, ya tengo la revisión, ya tengo todo, se lo voy a enviar al cliente y resulta que el cliente te dice, oye, pues sí, lo voy a firmar, pero ¿qué crees? Ya se me venció. Y ahorita, como tengo entendido, creo que hay muchas citas, ¿no? En el SAT, pues si no realizaste previamente esa renovación, pues bueno, esa es y ha sido una causal por la que a veces ya no pudiste cumplir en tiempo, pero por esta razón, esa sería una causal. Otra de las causales es que de repente con estos aplicativos sabemos que a veces debes de tener una máquina para el envío de los movimientos afiliatorios del ITSE, otra máquina para el SAT, y a veces, si tú lo tienes a lo mejor en alguna donde haces todo este tipo de situación, pues puede ser que de repente las famosas actualizaciones, ¿no? A los Javas. Este aplicativo en específico utiliza mucho esta parte, ¿no? Entonces, esa también sería una razón por la que de repente se pudiera ser uno. A grandes rasgos, esas son las que pudiéramos comentar. Puede haber más, pero estas son como que las más recurrentes, las más comunes. Oye, Juvenal, antes de seguir continuando, ¿me permites invitar a la gente que nos está viendo a que pongan en los comentarios en la parte de abajo? Que esto, al final de cuentas, si hay algo que hay algún comentario, a su oportunidad lo estaremos contestando.
claro. También los invitaría que la gente que nos está viendo, que nos proporcionen un like a la página de Facebook, que por medio del canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que se suscriban y allá hay una campanita que si le das ahí, si le aprietas un clic, te va avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Creo que esto es importante porque hay muchos temas en nuestra profesión y al empresario, al emprendedor, al administrador, al socio, al accionista, creo que les pueden llegar a servir justamente con estos pequeños tips que les estamos dando y obvias razones, cada uno tendrá su tema causístico y tendrá que hacerse con un tema de análisis, pero creo que es importante que ustedes puedan tener información actualizada y de primera mano y de grandes amigos y expertos, como el día de hoy nos acompaña mi gran amigo Juvenal. Y también que están también en podcast en versión audible, en Spotify, en Apple, donde pues, ustedes pueden también escuchar estos contenidos que estamos subiendo y que estamos haciendo un esfuerzo para poder compartir y llegar a sus oídos y a su vista. Oye, Juvenal, ahorita dijiste, oye, no me gusta hablar de esto porque estamos hablando de la cuestión de un fallecimiento, pero estamos hablando que lamentablemente es nuestra nueva normalidad. Y mi comentario sería el siguiente. Dictamen, dijiste, dentro de los 4 primeros meses se presenta la cuestión del dictamen, bueno, el aviso del dictamen, y ahorita con la pandemia, con esta nueva cepa, la Delta, y que es mucho más contagiosa y que ahorita vamos todavía al alce en cuestión de fallecimientos, ¿qué pasa cuando fallece un contador? Y al final de cuentas, con o sin la firma, con el problema que acabas de comentar, ¿qué pasa con el patrón al momento de que se queda sin el profesionista que estaba encargado de hacer la cuestión de su dictamen? Sí, bueno, aquí también, antes, ahorita comentaste lo relativo a lo que estamos viviendo, precisamente este tema que nos tiene dando los cursos aquí y las pláticas y todo, pero hay que tomar también otro referente, por ejemplo, cuando fue lo del sismo de 2017. Igual pasó lo mismo, ¿no? Algunos despachos por ahí, entonces, aquí en esta cuestión, el propio reglamento establece, por ejemplo, que se puede, hay la opción de sustituir al contador, pero bueno, eso es dentro de los primeros 3 meses después de haber presentado el aviso. Eso lo establece el propio reglamento. Y otra cuestión es el caso fortuito o fuerza mayor, que ya es el caso que estamos ahorita comentando, no solamente la cuestión del COVID, sino como el otro referente, ¿no? El sismo, que también fue muy sonado en su momento. Entonces, bueno, ahí sería la cuestión, el propio reglamento así lo establece, donde habría que acreditar y obviamente, precisamente si fue un fallecimiento y habría que acreditarlo mediante un escrito y todo, y la autoridad, así lo establece el propio reglamento, te daría precisamente ese plazo. Pero obviamente habría que ver, digo, suponiendo esto tendría que presentarse, pues no lo sabemos, pero las fechas fatales ya hablamos del 30 de septiembre. Obviamente, en ese momento, pues habría que, en el momento que se dé, hasta antes de esa fecha, pues bueno, si llegara a suceder esta situación, pues bueno, hacer el escrito y acreditarlo sobre todo, ¿no? Ese es básicamente el comentario. Y yo creo que es muy, muy valioso lo que acabas de decir porque independientemente venga en la cuestión del reglamento, creo que se tiene que justificar por qué razón estás cambiando el contador. Obviamente, casos de fuerza mayor, pues si fallece, aunque hayan pasado los 3 meses para poder cambiar el contador, no hay otra forma más que lo tenga que cambiar porque pues ya ahora sí que quién va a entregar la cuestión de la información y más cuando una estructura hay veces que los despachos dependen de un solo contador y este caso puede ser la cuestión del fallecimiento. Si no mal recuerdo, también cuando fue lo del 2017 que acabas de comentar, que fue obviamente en el mes de septiembre y se entrega el dictamen en el mes de septiembre, pues mucha parte de la autoría dijo,
contadores, no hay prórroga porque esto ya debieron de haberlo trabajado y ahorita solamente es la cuestión de la entrega, pero obviamente también es caso de fuerza mayor que había veces que no tenías documentación y en determinado momento también llegó a fallecer contadores. Entonces, tampoco es que se pueda cumplir, hacerlo imposible. Y ahora lo junto, Juvenal, con el siguiente, porque ¿por qué razones justificar esta casa fortito, fuerza mayor, de cambiar al contador? Porque también en alguna ocasión era, me entregaban un dictamen que a mí no me gustaba la cuestión de la resolución, entonces cambiaban al contador para poner a otro que fuera un poquito más amigable en su revisión y al final de cuentas poderlo presentar. Ante esto, ¿qué tipo de opiniones puede tener un patrón haciendo referencia a que un contador lo revisa? ¿Qué tipo de opiniones puede obtener el patrón? Bueno, de el propio acuerdo del Consejo Técnico al que hacemos referencia, establece pues la opinión limpia, limpia sin salvedades, una opinión negativa o una abstención de opinión. En este caso, una opinión limpia, se realiza la revisión, no se detecta alguna observación, pues bueno, ahí quedaría. En el otro caso, se llega a detectar, a manera de ejemplo, algún concepto que la empresa debe de integrar, se realizan los pagos, se presentan las modificaciones, entonces sería una opinión obviamente limpia, sin ninguna salvedad. Y por la otra, los casos que ahorita acabas de mencionar, pues muchas veces se dan algunas situaciones donde se le informa a la empresa, se le dice, oye, son sujetos de aseguramiento o no integraste este concepto, y pues a lo mejor la empresa dice, no, mi opinión es otra, o mi jurídico dice que no es así. Entonces, bueno, pues pondrías una salvedad, ¿no? Salvo que esto, y llegamos al extremo, que no son tan comunes, pero se llegan a dar, donde igual la empresa te dice, no te voy a entregar nada de información. Entonces, bueno, sin embargo, el dictaminador, haber firmado en este caso un aviso de dictamen, pues debe de cumplir al menos con su opinión. Oye, no tuve elementos para realizar o emitir una opinión, entonces se le informa como tal a la propia autoridad. Entonces, esa sería la forma o la manera de cumplir, tanto en este caso hablando del dictaminador, si se llegaran a dar ese tipo de supuestos, ya que la autoridad se encargue de hacer lo pertinente. A ver, Juvenal, entonces también para ir haciendo una recapitulación y poder ver la cuestión de una dinámica en una línea de tiempo para poder platicar, lo primero que deberemos de tener en cuenta es que nosotros como contadores públicos certificados y que estamos registrados ante alguna dependencia, en este caso el Seguro Social, necesitamos entregar nuestros papeles a más tardar en el mes de marzo. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro registro actualizado, pues bueno, ya podemos fingir como dictaminadores para efectos del Seguro Social. Siguiente término serían a término del cuarto mes, abril, para poder presentar la cuestión del aviso. De ahí en adelante, nosotros como contadores revisamos papeles de trabajo, hacemos nuestros amarres, hacemos analíticas, hacemos todo para ver que tanto la prima de grado de riesgo, incidencias altas, bajas, el salario base de cotización, las cuotas, pagos, todo esté de acuerdo a lo que debería de estar. Llega el momento en llenar los módulos que hace ratito también estabas comentando y llega el 30 de septiembre o el mes de septiembre para el momento de presentar la cuestión del dictamen. Después de esta fecha en que yo lo estoy presentando, ¿qué correría adicional del dictamen de este 30 de septiembre? ¿O qué es lo que nosotros esperaríamos una respuesta por parte de la autoridad? Bueno, como en esta línea que tú mencionas, presento la acreditación, presento mi aviso de dictamen. Hay que recordar que en el propio, nada más como un referente, en el propio aplicativo del CIDEIMS,
pues aparece inclusive si como dictaminadores estamos vigentes o no de entrada, ¿no? Eso es de rigor. Casi, casi, el patrón lo puede consultar, oye, mira, pues aquí está y cumplió. O sea, ese es en ese punto. Como lo mencionas, se hace toda la revisión, se determinan o no las diferencias. Si las hubiese, bueno, se realizan los pagos y ya al momento de hacer la presentación, subir, cargar todos los anexos, si es que hubo pagos, las modificaciones de salario, en ese sentido ya cumplí y debo de cerciorarme también otro punto muy importante. Hay que recordar que estas firmas ya estamos hablando de la presentación, en el momento de la presentación. Estas firmas, de primera instancia, la firma el representante legal, el patrón a través de su representante legal. También es importante verificar que estos acuses deben de contar con la cadena o el sello digital, porque ha pasado en los primeros años donde de repente se presumía que estaba firmado porque aparecía pero no tenía la cadena, ¿no? Por alguna razón del propio sistema, hay que recordar que este sistema, este aplicativo, constantemente la autoridad también va sacando sus versiones, así como en el SUA, que saca su versión 3.6, lo mismo pasa, ¿no? Ahorita estamos hablando en relación a las plantillas, es muy importante verificar las plantillas, que sea la actual, la vigente para este año, si la autoridad no le hizo alguna cuestión de mejora sobre todo, y también los propios manuales, que es donde se regula toda la parte de la configuración, entre otros anexos y demás, pues bueno, todo eso viene en lo que tendríamos que tener actualizados y como ya lo mencioné, al momento de subir ya firmarlo por parte del representante legal y del dictaminador, verificar que en el acuse venga la cadena o el sello digital. De esa forma ya cumplí en tiempo y en forma y si en algún momento la autoridad requiere, de acuerdo a sus procedimientos de fiscalización, realizar alguna revisión secuencial al dictamen, pues bueno, se tendrán todos los elementos para solventarla en su momento, si fuese el caso. Entonces, sí como dictaminador y como patrón, o sea, al momento de mandar el dictamen, es importante verificar esa cadena que dices, no vaya a ser la cuestión de algún tipo de problema. Y también como una recomendación es no irnos a los últimos días. Hay veces que nos tenemos que ir a los últimos días por muchas razones, pero evitarse a irse a estas últimas fechas porque te pueden salir sorpresas como que aparentemente se envió, se quedó plasmada la página y al final de cuentas no sabes si realmente se logró enviar o no, porque muchas de estas te dan un poquito la respuesta en forma automática, pero hay veces que te lo dan hasta el día siguiente. Entonces a veces se complica mucho el que tú te puedas cerciorar y el que te pases un día del envío, obviamente pierde su calidad de ser un dictamen y de todos modos podría correr la cuestión de algunas multas ahí al respecto, Juvenal. Es correcto, sí, es correcto, Rodrigo. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso sí hay que tratarlo de medir con la cuestión de los tiempos. Y esto que también comentas de que ahorita no se ha escuchado algún tipo de prórroga, el año pasado pues ahí también se estaban comentando de algunas prórrogas, pero el día de hoy no hay nada, estamos hablando mes de septiembre, por lo menos el 30 de septiembre se tendrá que entregar el dictamen. Y aquí también, de nueva cuenta, a la gente que nos está viendo, Juvenal, permíteme otra vez decirle que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que le pongan un like a la página de Facebook, que se suscriban al canal de YouTube, que lo compartan, que nos ayuden a llegar a más personas para efectos de poder seguir subiendo contenido y trayendo a gente especialista y experta. Oye, Juvenal, para poder concluir nuestra plática del día de hoy, que te agradezco mucho el que te hayas tomado la oportunidad de platicarnos y enterarnos un poco de lo que sucede con este programa de CIDEIMS, eh, ¿qué beneficios pudiéramos tener de presentar el dictamen, sea obligatorio o sea voluntario?
qué beneficios podemos tener nosotros como patrones y también qué conclusión pudieras dar sobre si funciona bien el sistema, le está llegando la información correcta a la autoridad. Como conclusión, ¿qué pudiéramos llegar ahí, Juvenal? Sí, en relación a lo que son los beneficios del dictamen, el propio reglamento al que hemos hecho referencia en esta charla, establece en este caso el no ser sujeto de alguna visita domiciliaria por parte de la autoridad. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería en relación a lo que es la no emisión de cédulas de diferencias, porque se entiende que al realizar la revisión, si se detectaron estas, se pagan y esos serían los beneficios en relación al dictamen. No ser sujeto a alguna visita domiciliaria y la no emisión de cédulas de diferencias. Eso es lo que establece el propio reglamento en relación a los beneficios. Algunas empresas, hablando de ya como un cierre de esta charla que tenemos, hay que recordar que algunas empresas se dictaminan no solamente porque la ley se los establezca como obligatorio, de acuerdo a lo que marca el 16, que también ya lo comentamos, sino porque dicen, oye, quiero tener la certeza por parte de un contador público certificado de que lo que estoy, mi procedimiento, lo que estoy pagando, lo que estoy reteniendo, enterando, todo es correcto, entonces dicen, pues me dictamino, ¿no? Prefiero que no me lleguen esos exhortos por parte de la autoridad, prefiero que no me lleguen esas cartas de invitación, mejor lo hago voluntariamente, me indican el contador público certificado si de acuerdo a las observaciones hubo o no irregularidades, entonces eso sería como un beneficio, ¿no? El que puedas dormir tranquilo, que con la autoridad, al menos el Seguro Social, sabemos que el Seguro Social pues en estos puntos, pues sí es muy efectivo en cuanto a fiscalización. Entonces, eso sería uno de los puntos. Y ya como conclusión, en relación a la plataforma podemos mencionar que es una plataforma, un aplicativo muy amigable, sobre todo porque es donde se va cargando toda la información. Lo más importante es que ya en nuestro sistema de nóminas se cuente con toda la información de los empleados, los RFCs, las CURPS, todos los elementos que nos pide la propia plantilla. Es muy amigable, ya mencionamos, revisar que sea la última plantilla para este ejercicio con la que se están subiendo, vamos a cargar todos nuestros datos, todos nuestros anexos y nada más tener en cuenta o considerar, como ya lo mencionaste, los plazos, los tiempos, para que al final no se cargue, no se sature y de esa forma cumplir en tiempo y en forma. Juvenal, pues muchas gracias por todos esos comentarios, las recomendaciones que nos estás dando, como para el contador que va a dictaminar, también para la cuestión del patrón que va a ser dictaminado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por aportar tu conocimiento y tu expertise. Muchas gracias, Juvenal. Gracias por la invitación. Nos acompañó el día de hoy para hablar de este tema de SIDEIMSS el licenciado en Contaduría Juvenal Villaverde Crisantos. Él es contador por parte de la Facultad de Contaduría y Administración. Él es maestro de este tipo de temas de seguridad social, también ahí en posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente es socio de Risk Consulting International SC y al final de cuentas también es una persona que estuvimos platicando y que hemos seguido también una trayectoria en común, nos hemos encontrado en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y al final de cuentas hemos estado en el camino Juvenal y su servidor y al final de cuentas es como se hace la cuestión de los lazos, ya que vamos con el mismo fin que es compartir justamente este tipo de conocimiento con gente joven, con gente experta, con gente que al final de cuentas necesita la cuestión de ayuda y creo que
lazos que pudiera tener yo con Juvenal, que al día de hoy nos acompañó, justamente van con ese sentido de compartir y seguir creciendo nosotros como profesionistas. Ante todo, Juvenal, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo cuenta el día de hoy. Gracias. Entonces, ahí estamos en contacto, amigos. Comentarios, pónganos sugerencias de temas, y nosotros nos encargamos de traer gente experta y especialista, como el día de hoy nos acompañó Juvenal Villaverde, y estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.